Hola, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer el cordón de amarre. Voy a emplear el mismo hilo crochet en dos hebras y la tijera, por supuesto, herramienta básica. Entonces, voy a sacar primero que todo, con ayuda de mi pie, del dedo del pie, del pulgar, voy a sacar los flecos primero, ¿cierto? Entonces yo decido la medida, más o menos una cuarta de ancha. Entonces simplemente voy a proceder a envolver. Voy a envolver el dedo del pie de la manera en como están viendo ustedes en pantalla, miren. Me envuelvo el dedo índice y el dedo pulgar, así como ven, rodeando esos dos dedos. La cantidad de veces que yo quiera que quede el ancho, el grosor de la borla. Yo siempre lo hago de esta manera, pero ustedes pueden emplear un cartón, una tabla o otras técnicas. La técnica con la cual ustedes estén acostumbrados también les sirve, no pasa nada. Entonces miren, envuelvo varias veces la cantidad que yo considere necesario, a gusto personal, por supuesto. Ya cada uno decide de qué grosor quiere la borla. Entonces yo envuelvo mi dedo del pie varias veces con mucho cuidado. Recuerden que son dos hebras las que estoy utilizando para ir, pero ustedes pueden utilizar cuatro para que el trabajo sea mucho más ágil. Ok, miren, aquí todavía estoy, miren, ya me está quedando bastante gruesito. Miren, reviso, me debe quedar así como una argolla, pero gruesa. Envuelvo los dos dedos, recuerden. Y va a llegar un momento en el que debo cortar. Ok, miren, así, me debe quedar una argolla de esta manera. Ahora voy a proceder a avanzar otro poquito más porque considero que puedo dar otras vuelticas, ¿cierto? Entonces miren, yo sigo dando giros. A mí me gusta que queden bastante gorditas las borlas, entonces por eso le doy hartos giros. Pero si los quieren hacer más delgaditos, pues no hay ningún problema. Por supuesto que lo pueden hacer también. Miren, cada vez, ok, miren. Aquí ya tengo, miren, he rodeado varias veces. Entonces miren, me debe quedar una argolla, corto la hebrita. Corto esta hebra, ok, ahí. Con mucho cuidado dejo ahí. Corto, retiro de mi dedo del pie, lo retiro y me queda una argolla, me debe quedar así. Ahora, corto acá y corto acá, ¿cierto? Para que de ahí sacar los dos flecos. Es bastante sencillo, miren, corto aquí, muy bien, con cuidado. Ok, miren, corto ahí. Y ahora procedo a cortar este otro lado con mucho cuidado de que no se me vayan a escapar los hilos. Entonces ahí está el agujero, paso la tijera por ahí, miren como pueden ver ustedes ahí, paso y corto. Corto, ok, ahí está. Saco una y saco la otra. Ahí, entonces voy a reservar los dos flecos, ya los tengo listos. Y procedo ahora, miren, ya tengo los flecos para una borla y para la otra. Entonces, ok, procedo ahora, nuevamente tomo mi hilo, miren, lo pongo en el suelo, lo tiro ahí y simplemente voy a sacar las hebras para el cordón. Esto también es a gusto personal, a mí me gusta que queden un poquito largas. Entonces yo más o menos mido 1 metro con 50 centímetros de largo. 1 metro con 50 centímetros, pero recuerden que es a gusto personal, cada quien lo puede hacer. Entonces miren, voy a empezar con, este sería el primer giro, uno. Está venteando un poco, ahí me disculpan, se mueve un poco la cámara. Sigo, miren, ahí llego, ahí llevo el primer giro, nuevamente me regreso. Sostengo la cámara porque el viento. Bueno, chicos, miren, entonces ahí llegué hasta ahí y simplemente vuelvo y me regreso, ¿cierto? Me doblo y me vengo para hacer, esta vendría siendo
la segunda vuelta o el segundo giro. Recuerden que es el cordón de amarre. Entonces me regreso, ahí me debe quedar una argolla y hasta aquí voy, hasta acá, hasta este extremo, llevaría dos giros, tres, ok, hasta acá, bueno, entonces sí, recuerden, tres, llegué hasta ahí, nuevamente empiezo 4 giros, 4, 4 giros. Son en total 6 giros, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener 24 hebras en total. Yo necesito tener 24 hebras en total, recuerde, 24 hebras. Sostengo la cámara porque está venteando un poco. Bueno, 4 hebras, recuerde, 24 hebras, perdón, en total, ahí está la argolla. Niños, miren, entonces hasta acá, nuevamente llego hasta acá, no me tiene que quedar perfecto porque igual yo voy a cortar aquí, justo acá voy a cortar ahora. Y bueno, vamos a dar el último giro para el sexto giro. Ok, ahí está la argolla, luego me regreso al inicio hasta ahí. Corto ahí el hilo. Y ahora, ok, ya tengo mis 24 hebras, corto ahí, por eso les decía que no importaba que quedara desnivel, ahí no pasa nada, cortamos ahí, igualamos y nos vamos al extremo donde está la argolla, donde no cortamos, ahí pasamos por en medio de esa argolla, uno de los flecos abrimos, miren, abrimos y por ahí pasamos uno de los flecos que reservamos previamente, pasamos, miren, pasamos, ponemos ahí y simplemente me lo voy a poner en el dedo del pie, miren. Me lo pongo nuevamente para trenzarlo, lo organizo un poquito ahí, peino un poco para que no se me vea tan desordenado y empleo el dedo del pie, miren, de esta manera, el pulgar y el índice del dedo del pie ahí. Y voy a dividir ahora en 4 cabos, recuerden, de 6 hebras, 6 por 4, 24, o sea, de a 6, 4 cabos de a 6 hebras. Entonces sigo dividiendo. Divido, ahí ya tengo las 6 primeras, las 6 segundas, miren, 6, 6, y en este otro lado voy a dividirlo de a 6 también, 6 hebras y 6 hebras. Desenredo un poco en el extremo, porque con el viento se enreda un poco. Este hilo hay que tratarlo con delicadeza para que pueda uno trabajarlo bien. Ahí estoy dividiendo entonces el tejido de a 6 hebras. Miren, ahí lo estoy dividiendo, ahí me disculpan si de pronto tapo un poco. Ahí ya tengo mis 4 cabos, entonces tomo, bueno chicos, 4 cabos, recuerden, 4 y ahora 2, 3, 4, ahí están los 4 cabos o gajos y simplemente procedo a trenzar de la siguiente manera, 2 con 2, cruzo estos dos primero, luego estos dos, los paso por debajo y los cruzo, miren, aprieto 2 por debajo, miren, estos dos por debajo, recuerden, por debajo, miren. Y estos dos aprieto y estos dos por debajo, 2 con 2, por debajo estos dos, por debajo estos dos, desenredo, recuerden, voy desenredando, no dejo que se me enrede mucho. Miren, debido a que nosotros vamos trenzando, él se va trenzando también abajo, entonces hay que ir desenredando de a poquitos. Voy a acercar un poquito con zoom, ahí hago zoom para que se vea mejor, haya mejor
visión de lo que estamos haciendo en este momento el cordón. Entonces tengo, mire, tengo mis 4 cabos, los desenredo. Y ahora nuevamente, miren, estos dos por debajo, miren. Estos dos por debajo. 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 Desenredo, con calma, con paciencia, voy trabajando. Porque la idea es que quede bien. Estos dos por debajo. Entonces continúo, ¿cierto? Dos por debajo. Estos dos por debajo. Se cruzan. Estos dos se cruzan por debajo. Estos dos por debajo se cruzan. Estos dos se cruzan por debajo. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo hasta obtener el largo deseado, recuerden. Bien, niños, entonces como pueden ver, miren, estos dos por debajo, continúo trenzando, dos por debajo, los cruzo, estos dos por debajo, los cruzo, estos dos por debajo, se cruzan, estos dos se cruzan, estos dos se cruzan por debajo, estos dos se cruzan por debajo, y desenredo, voy desenredando abajo porque se me enredan, eso es normal. Cruzo estos dos por debajo, estos dos por debajo, por debajo, por debajo. Sigo cruzando, sigo trenzando, miren, es igual todo el tiempo, dos con dos. Desenredo. Ya, ahora sí, ya, bueno, entonces voy a seguir trenzando el largo deseado. Los mismos pasos los voy a repetir hasta tener el tamaño que necesito, el largo que necesito para poder hacer las borlas, ¿cierto? Para poder hacer las campanitas con relieve. Entonces voy a trenzar rápidamente, sigo trenzando rápidamente para no alargar mucho el video. Sigo trenzando normalmente hasta tener el largo y vengo con ustedes. Listo, chicos, he avanzado bastante, miren, he avanzado. Ahora retiro del pie y voy a proceder a ponerlo. Ya lo tengo listo en la mochila. Ok, acá tengo mi mochila, ¿cierto? Entonces, lo primero que debo hacer es centrar dos ojales. Busco el pegue, el desnivel, y lo pongo en una esquina. Debe quedar en una esquina exactamente así. Y ahora localizo dos ojos centrales, este y este. Y procedo a pasar, miren, aquí tengo mi cordón con una borla puesta. No puedo poner todavía la otra hasta que no pase el cordón completamente. Entonces, miren, ingreso por el primer ojal. Lo ingreso. Con ayuda de mi crochet voy a sacar el cordón dentro, o lo voy a pasar adentro, más bien. Entonces queda adentro ahí, ¿cierto? Jalo un poco para ir arrastrando el cordón alrededor de los ojales. Bueno, chicos, aquí estoy todavía. Ok, entonces ahora acomodo, saco en el siguiente ojal, localizo, miren, ahí está mi cordón dentro, lo saco en el siguiente ojal. Recuerden que estos ojales son de 4 puntos, son bastante pequeñitos, me gustó porque queda más ajustadito el cordón a la mochila, no se ve tanto el espacio. Ahora, nuevamente llego al volteo y en el siguiente ojal ingreso nuevamente el cordón, miren, ¿cierto? Lo ingreso por ahí. Ahí está, miren, entonces ingreso mi cordón trenzado
Ok, ahí está, miren, el cordón está adentro. Ahora me toca sacarlo por acá. Es importante sacarlo, no lo puedo dejar adentro. Con ayuda del crochet, recuerden, me ayudo. Y simplemente lo saco ahí. Voy a retirar esto de acá. Y ahora nuevamente, miren, lo ingreso en el siguiente ojal. Miren, aquí está. Ahora me toca en este ojal ingresarlo. Ponerlo adentro. Y recuerden que este es el cordón de amarre. Con esto voy a amarrar yo mi mochila, asegurarla para que quede ajustadita al momento de nosotros poner cosas dentro. Ok, nuevamente está dentro el cordón, lo saco en el siguiente ojal. Lo saco, ahí está, perfecto. Muy bien, ahí. Y acomodo un poquito porque a veces cuando utilizo la aguja de crochet se me salen algunas hebras. Miren, en el siguiente ojal lo meto nuevamente, lo ingreso. Lo pongo adentro, miren el cordón ahí está, con ayuda del crochet, con cuidado lo ingreso. Y en el último ojal, miren, precisamente en el último ojal, debo sacar el cordón, debo sacarlo. Entonces ahí está, con ayuda del crochet, recuerden, es mucho más fácil. Miren niños, entonces como pueden darse cuenta, debo seguir trenzando un poco más para tener un poquito más de largo el cordón. Miren, este cordón todavía puedo trenzarlo más. Entonces voy a proceder a trenzarlo otro poquito. Y entonces me voy a poner la mochila en las piernas. Aquí está la mochila. Entonces yo simplemente termino de trenzar un poquito más como para darle más largo, más distancia al cordón para que quede más larguito. Entonces normalmente sigo 2 con 2, 2, 2. Niños, entonces bueno, recuerden, sigo trenzando. Hago zoom para que ustedes puedan ver nuevamente cuál es el proceso. Miren, entonces yo 2 con 2, 2, 2, 2. Es el mismo proceso con el que iniciamos. Entonces yo voy a seguir trenzando rápidamente para poder hacer ahora sí las campanitas en relieve, porque quiero hacerle como el mismo tejidito, una de las puntadas en la campanita, ¿cierto? En el forrito de la borla para que quede bonito, diferente. Alrededor, miren, tengo que seguir trenzando acá. Ok chicos, entonces como pueden ver ya he trenzado un poquito más el